En este ejercicio vamos a juntar dos conceptos que hemos estado viendo en vídeos anteriores que encontraréis en la web academiaalcover.es, en las fichas de función inversa o recíproca o en la ficha de composición de funciones. Tenemos la función f de x. Me preguntan primero que calcule su inversa o recíproca y luego que haga la composición de ambas funciones, f con su inversa y la inversa con f. Para invertir una función o hallar su recíproca, los pasos que ya vimos, insisto, en vídeos anteriores, es cambiar la función o y por x y la x por y. Simplemente un intercambio de variables, la y por x y la f por y. Y ahora hay que hacer el siguiente paso, y ya definitivo, es despejar la y. Ojo, que despejar la y a veces puede costar. Lo que hacemos es coger este denominador y lo pasamos al primer miembro multiplicando. Quitando paréntesis, 2x menos 3xy. Hemos de despejar la y, por tanto, los términos que tengan y los pasaremos al primer miembro y los que no tengan y al segundo. Menos 3xy se queda en el primer miembro, pues tiene y el 2y que estaba en el segundo pasa restando al primero. Y lo que no lleva i va a ir al segundo. 2x pasa restando y el menos 1 ya estaba en el segundo miembro, se queda igual. Vamos, por comodidad, a cambiar todos los signos, pues los 4 signos son negativos. Así me quedan los 4 signos positivos. Recordad, estamos despejando la y. Por tanto, vamos a sacar y factor común en el primer miembro. Y por 3x más 2. El segundo miembro igual, 1 más 2x. Y ahora sí, para despejar la y, simplemente este paréntesis va a pasar dividiendo. Y nos va a quedar 1 más 2x dividido 3x más 2. Una vez que tengo la y despejada, eso es f menos 1 de x. Por tanto, sustituimos la y que acabamos de despejar por f menos 1 de x y ya hemos encontrado la función inversa o recíproca del enunciado. Ahora vamos a pasar al siguiente capítulo, composición de funciones. Vamos a hacer la composición de f menos 1 con f. Recordad, en la composición de funciones leemos al revés. f menos 1 compuesto con f. Recordad el porqué. La función más cercana a la x es la primera que se aplica. Vamos a aplicar primero la recíproca, esta, y al resultado le aplicaremos f. Por eso, f menos 1 compuesto con f. Si esto es así, podemos cambiar de notación y esto escribirlo así: f de f menos 1 de x. ¿Qué significa esta expresión? Vete a f y donde veas una x, pon f menos 1. Es lo que he hecho. 2 por x, 2 por f menos 1. Menos 1. Y abajo, 2 menos 3 y en lugar de x, f menos 1. Ahora sustituimos f menos 1 por su valor. 1 más 2x, 3x más 2. 2 por f menos 1 menos 1. Abajo 2 menos 3 f menos 1. Este valor. Y ahora me queda una expresión que a veces os cuesta un poco desarrollarla y simplificarla.
pero que ya no tiene que ver con el cálculo de composición de funciones, sino con el cálculo de fracciones algebraicas. Vamos allá. Primero multiplicaré esta fracción por 2 y la de abajo por 3. 2 por 1 es 2, 2 por 2, 4x, el denominador igual. Recordad, cuando un número, el 2 en este caso, multiplica a una fracción, solamente multiplica al numerador. Por tanto, 2x, 2 por 1 es 2, y 2 por 2x, 4x, menos 1, 2, y este 3 por 1, y 3 por 2, 3 más 6x. Ahora vamos a efectuar esta resta y la resta de abajo. Dejamos el denominador común, 3x más 1. 3x más 2. 3x más 2 entre 3x más 2 da 1, que multiplica al numerador, menos 3x más 2 entre 1, que sería el denominador de este 1 de aquí. Me daría obviamente 3x más 2, que multiplicado por arriba es 3x más 2. Así es como operamos, restamos en este caso fracciones algebraicas. 2, dejamos el mismo denominador. Aquí abajo del 2 es como si hubiera un 1. 3x más 2 entre 1, 3x más 2, que multiplica al 2. Por tanto, 2 por 3x más 2 menos, y 3x más 2 entre 3x más 2, que es 1, que multiplica al numerador, ojo con el menos, paréntesis por tanto. Este 3x más 2 de arriba y este 3x más 2 de abajo se simplifican. 2 más 4x, 2 más 4x, quito paréntesis, menos 3x menos 2, menos 3x menos 2. Abajo, 2 por 3, 6x más 4, 6x más 4, ojo, menos 3, menos 6x. Arriba, el 2 y el menos 2 se van, y 4x menos 3x es x. Abajo, 6x y 6x se van, 4 menos 3 es 1, x entre 1 es x. Siempre que hagamos la composición de una función con su inversa, siempre obtendremos x, que es la llamada función identidad. Por tanto, siempre f compuesto con f menos 1 o viceversa, vamos a obtener el mismo resultado, y ese resultado va a ser siempre x. Veamos cómo la composición hecha al revés, f con f menos 1, también me va a dar x. Para hacer esta composición sustituimos, ponemos esta expresión, la escribimos así, f menos 1, paréntesis, f de x. ¿Qué significa esta expresión? Vete a f menos 1 y donde veas una x, pon una f. 1 más 2x, por tanto 1 más 2f, y 3x más 2, en lugar de x una f, 3f más 2. Ahora sustituyo la f por su valor. 2x menos 1 partido 2 menos 3x. Hemos sustituido la f por su valor, Obviamente, el 1 más 2, el 3 más 2 quedan igual. Y ahora, igual que aquí arriba, nos queda operar fracciones algebraicas. Voy a multiplicar esta por 2, 2 por 2, 4x menos 2. Recordad, solo multiplicamos el numerador. 3 por 2, 6x menos 3, y lo demás lo dejamos igual. Vamos a efectuar esta suma de aquí y esta suma de aquí. Dejamos el
mínimo común múltiplo de los denominadores como denominador común, recordad, aquí hay un 1, aquí hay un 1. 2 menos 3x entre 1 es 2 menos 3x que multiplica al numerador. Más, y ahora 2 menos 3x entre 2 menos 3x es 1 que multiplica al numerador y lo dejamos igual. Abajo cogemos el 2 menos 3x como denominador común de la operación. Y ahora 2 menos 3x dividido entre 2 menos 3x es 1 que multiplica al numerador que se queda por tanto igual. Más 2, más 2. Y ahora 2 menos 3x entre 1 es 2 menos 3x que va a ir arriba multiplicando. Operando nos queda que este 2 menos 3x y este 2 menos 3x se van. El 2 y el 2 se van. Y menos 3x más 4x es x. 6x menos 3 más 4 menos 6x. 6x se va. Menos 3 más 4 es 1. Y x partido 1 es x. Por tanto, como ya habíamos anticipado, la composición de las funciones, bien f menos 1 con f, o bien f con f menos 1, me ha dado x, que es lo que cabía esperar. Normalmente en un examen el profesor lo que quiere es que le calculéis la composición y que os dé x. Aún sabiendo que os va a dar x, lo que os suelen exigir es que hagáis todo el desarrollo hasta llegar a dar x. Pero debéis de saber que siempre que hacemos la composición de una función con su inversa, siempre, insisto, obtendremos la identidad, la función x. Si queréis ver más vídeos acerca de este tema o sobre cualquier otro tema de matemáticas, física o química, entrad en el canal Academia Alcover, suscribíos de forma gratuita o visitad la página academiaalcover.es.